Antes de comenzar esta historia que llevo guardada en el corazón como se guarda una flor prensada entre las páginas de un libro viejo, quiero pedirles un favor, mis queridos oyentes. Si esta historia les toca el alma, si sienten que vale la pena compartirla con alguien que necesite escuchar sobre la bondad, cuando todo parece perdido, aprieten ese botoncito de suscribirse. Así me ayudan a seguir contando estas historias que son como semillas pequeñas pero capaces de florecer en los corazones más secos. Y ahora sí, acomódense, porque esta historia comienza en un pueblo donde las flores hablaban el idioma de los sueños y donde una mujer humilde demostró que el corazón más grande puede vivir en el pecho más pobre. En San Miguel de las Rosas, un pueblo que parecía haber brotado de la tierra misma, como una flor silvestre, las mañanas llegaban siempre con el mismo ritual sagrado. Primero, el canto de los gallos rasgando la oscuridad con sus gargantas de cobre. Luego, el aroma del café recién colado escapándose por las ventanas de las casas de adobe, mezclándose con el olor del comal caliente, donde las tortillas se inflaban como globitos de esperanza. Y finalmente, cuando el sol apenas asomaba sus dedos dorados por encima de las montañas que rodeaban el pueblo como brazos protectores, el ruido de las cubetas de agua contra el empedrado de la plaza, donde las vendedoras llegaban a limpiar sus puestos antes de que el mercado despertara con todo su bullicio y su vida. Lucía Remedios llevaba 22 años en este mundo y 17 vendiendo flores. Había empezado a los 5, acompañando a su madre Domitila, cargando ramitos de margaritas amarradas con mecate, mientras su madre negociaba con las señoras del mercado, que buscaban algo bonito para ponerle a la Virgen o para alegrar sus mesas humildes. Ahora, con su madre descansando bajo tierra desde hacía 3 inviernos, enterrada en el panteón del pueblo bajo una cruz de madera que Lucía había pintado de blanco con sus propias manos, Lucía era la única Remedios que quedaba, heredera de un puesto de madera carcomida en la esquina menos favorecida del mercado, donde el sol pegaba con más saña durante el día y donde los clientes pasaban deprisa rumbo a los puestos más grandes, más vistosos, más prósperos, sin siquiera voltear a ver lo que ella ofrecía. Pero ay, lo que Lucía tenía en sus manos era pura magia de la buena, de esa que no se compra ni se vende, sino que se nace con ella. Cada flor que tocaba parecía comprender que estaba en buenas manos, en manos que conocían el lenguaje secreto de los pétalos y las raíces. Las rosas se abrían un poquito más en su presencia, como si quisieran mostrarle su corazón. Las azucenas enderezaban sus tallos con orgullo. Los nardos perfumaban el aire con una dulzura que hacía que incluso las señoras más apresuradas, esas que caminaban mirando solo sus zapatos, voltearan la cabeza sorprendidas. Era como si las flores supieran, en ese lenguaje silencioso que solo ellas hablan entre el viento y la tierra, que Lucía no las veía como mercancía muerta, sino como criaturas vivas, cada una con su propia alma, cada una con su propia historia que contar, cada una con su propia razón de ser en este mundo complicado. Su puesto era una humilde sinfonía de colores que cambiaba con las estaciones. En primavera explotaban las rosas de todos los tonos imaginables. En verano llegaban los girasoles grandes como platos, mirando todos hacia el mismo lado como fieles adoradores del astro rey. En otoño aparecían las dalias y los crisantemos. Y en invierno, cuando muchos pensarían que no hay flores, Lucía siempre encontraba algo, nochebuenas, pensamientos, pequeños ramilletes de flores silvestres que recogía en el campo y que vendía casi regaladas, porque ella decía que todo el mundo merecía tener belleza en su casa, especialmente cuando los días eran más fríos y más oscuros. No tenía los arreglos sofisticados de la florería La Rosa de Oro, ese local elegante en la calle principal donde don Esteban Villalobos, con su bigote engominado que parecía pintado con betún y sus anillos de oro reluciendo en cada dedo como si fuera exhibición de joyería, vendía ramos que costaban lo que Lucía ganaba en un mes entero de trabajo duro. No tenía las rosas importadas de invernaderos en la capital, que vendía doña Graciela en su local con aire acondicionado y piso de mármol, donde las clientas elegantes entraban con sus tacones haciendo clac clac y salían con ramos envueltos en papel de seda.
Lo que Lucía tenía eran flores que ella misma cultivaba en el terrenito, detrás de la casa que alguna vez fue de su madre. Un pedacito de tierra no más grande que 2 habitaciones normales, donde cada centímetro cuadrado estaba dedicado a hacer florecer belleza del barro y del estiércol y del sudor de su frente. Llegaba al mercado antes que nadie, cuando todavía las estrellas peleaban con el amanecer por quedarse un ratito más en el cielo, cuando el pueblo dormía todavía bajo sus cobijas y sus sueños. Traía sus flores envueltas en periódico mojado para mantenerlas frescas, cargando cubetas de plástico que le habían dejado marcas permanentes en las palmas de las manos, cicatrices de su labor diaria, que ella llevaba con orgullo porque eran la prueba de que era una mujer trabajadora. Montaba su puesto con una precisión que le había enseñado su madre en esos años cuando todavía era niña, y todo le parecía juego. Las flores más frescas, las recién cortadas, al frente donde los clientes pudieran verlas y enamorarse de ellas. Las que ya empezaban a cansarse un poquito, más atrás, pero todavía vendibles para alguien que buscara un precio más amable con su cartera. Un galón de agua con azúcar disuelta para mantenerlas vivas durante el día, bajo el sol despiadado. Un trapo húmedo para limpiar las hojas y quitarles el polvo del camino. Y su banquito de madera, pintado de azul celeste por su propia mano, donde se sentaba a esperar que el día le trajera lo que Dios quisiera mandarle, fuera mucho o fuera poco. Vestía siempre lo mismo, no porque fuera descuidada, sino porque era todo lo que tenía. Un vestido de algodón que había sido verde como la esperanza, pero que el sol inclemente y los lavados constantes en el río habían vuelto del color de las hojas viejas que caen en otoño. Huaraches de piel que mostraban los dedos de sus pies. Unos huaraches que su madre le había comprado hacía ya 5 años, y que ella remendaba cuando se rompían porque no había dinero para otros nuevos. Un rebozo que había pertenecido a su madre, deshilachado en las orillas, pero todavía capaz de protegerla del frío de las mañanas cuando el invierno mordía con dientes de hielo. El pelo lo llevaba trenzado, una trenza larga y gruesa que le llegaba a la mitad de la espalda, atada con un trozo de listón rojo que era su único lujo, su única vanidad, un listón que lavaba cada semana con cuidado para que no perdiera su color. Su rostro era el rostro de las mujeres de campo, que envejecen jóvenes por el sol que las quema y el trabajo que las dobla, pero tenía unos ojos que guardaban todavía esa luz, que solo conservan los que no han perdido la capacidad de asombrarse ante la belleza del mundo, ante un amanecer, ante una mariposa, ante la sonrisa de un niño. La gente del mercado la conocía como la Lucía de las Flores, o simplemente la Lucía, y había para ella 2 tipos de trato muy diferentes. Los otros vendedores, sus compadres de lucha diaria, esos que también se levantaban antes del alba y se acostaban tarde contando las monedas del día, la saludaban con cariño verdadero, con ese cariño que nace de compartir las mismas dificultades. Don Chuy, que vendía verduras en el puesto de al lado y que tenía como 70 años y la sabiduría de alguien que ha vivido mucho, siempre le guardaba los jitomates más maduros, esos que ya nadie quería comprar, y se los regalaba cuando ya se iban a echar a perder, porque decía que era mejor que se los comiera ella, a que se los comieran los gusanos. Doña Socorro, la de los tamales oaxaqueños que olían a gloria, le fiaba cuando el mes se ponía duro y no alcanzaba ni para comer, y nunca le cobraba intereses ni le echaba en cara el favor. El señor Pascual, el del puesto de hierbas medicinales que conocía cada planta que crecía en la región, le había enseñado cuáles hierbas ayudaban a que las flores duraran más en agua, cuáles espantaban los bichos, cuáles servían para curar esto o aquello. Eran su familia, la familia que la vida le había dado cuando la de sangre se le fue muriendo uno por uno hasta dejarla sola en el mundo. Pero había otro tipo de gente que también llegaba al mercado, la gente con dinero, esa que llegaba en carros que brillaban bajo el sol, que usaba ropa que costaba más que lo que una familia pobre ganaba en un año. Esa gente miraba a Lucía y veía solo lo que querían ver, lo que sus prejuicios les permitían ver. Una india, una pobre. Una de esas personas que existen para servir, para vender barato, para no incomodar con aspiraciones o con dignidad, o con la osadía de creerse igual que ellos. Le pedían descuentos como si les estuviera robando,
como si cobrar por su trabajo fuera un insulto personal. Le regataban hasta por un ramo de caléndulas que costaba 20 pesos. Y si Lucía se negaba, si defendía su precio con la dignidad que le había enseñado su madre, diciendo, el trabajo honesto vale lo que vale y no se mendiga, entonces venían los insultos disfrazados de comentarios casuales. Esos insultos que hieren más porque se dicen con sonrisa. Con esa actitud nunca vas a salir de pobre, muchacha. Tienes que ser más humilde. Las flores de don Esteban son más frescas y no cuestan tanto. Deberías aprender de él. ¿Quién te crees que eres para cobrar esos precios? No seas abusiva. Lucía había aprendido, con los años y con el dolor, a dejar que esas palabras le resbalaran como resbala el agua en las hojas de loto, sin mojarlas, sin dañarlas. Su madre le había enseñado, en esos últimos días, cuando ya la enfermedad se la estaba llevando, que la dignidad no se mendiga ni se regala, y que el trabajo honesto no tiene por qué avergonzarse ante nadie, ni ante los ricos, ni ante los pobres, ni ante Dios mismo. Pero había días, muchos días, en que el cansancio le pesaba en los huesos, como si cargara piedras, y las palabras crueles sí le hacían mella, sí le llegaban a ese lugar suave del corazón, donde todos guardamos nuestras inseguridades y nuestros miedos, y nuestras preguntas sin respuesta sobre si valemos o no valemos, si importamos o no importamos en este mundo tan grande. Este cuento comienza propiamente en un martes de febrero, cuando el frío de la mañana todavía mordía con dientes afilados y el mercado olía a tierra mojada por la lluvia de la noche anterior, esa lluvia que había caído suave pero constante, bendiciendo los campos. Lucía estaba acomodando un ramo de rosas color durazno, quitándoles las hojas marchitas con cuidado, cuando escuchó el taconeo. No era el caminar normal de la gente del mercado, ese andar práctico y apurado de quien tiene cosas que hacer y no tiempo que perder. Era un taconeo deliberado, calculado, un sonido que decía, mírenme, aquí vengo, soy importante, háganme espacio. Levantó la vista y vio a una mujer que parecía haber salido de una de esas revistas de moda que vendían en el kiosco de la plaza. Esas revistas que costaban más que lo que Lucía ganaba en un día. Tendría unos 25 años, quizás menos, la edad en que las mujeres están en la flor de la juventud, pero se movía con la arrogancia de quien siempre ha obtenido lo que quiere, de quien nunca ha escuchado la palabra no, de quien cree que el mundo existe para servirle. Llevaba un vestido blanco que debía haber costado más de lo que Lucía ganaba en 6 meses de trabajo bajo el sol. Era un vestido de esos que se ven en las bodas elegantes, con encajes importados y bordados que debieron tomar horas de hacer. El cabello, negro azabache como el ala de un cuervo, lo traía peinado en ondas perfectas que le caían sobre los hombros como en las películas americanas. Los labios pintados de un rojo tan brillante que parecían 2 cerezas maduras. Y los zapatos, Dios santo, los zapatos eran de charol blanco, con tacones tan altos que Lucía no entendía cómo alguien podía caminar sobre ellos sin romperse los tobillos, cómo alguien escogería torturarse los pies de esa manera solo por verse más alta. La acompañaban 2 mujeres más jóvenes, claramente sus amigas o sus damas de honor o algo parecido, vestidas también como si fueran a una fiesta de la alta sociedad, en lugar de al mercado a las 7 de la mañana, cuando la gente normal todavía está desayunando. Y detrás de ellas, cargando sombrillas para protegerlas del sol que todavía ni salía bien, y bolsas de compras de tiendas caras, venía una señora mayor que debía ser la madre de la muchacha del vestido blanco, con el mismo porte altivo, la misma manera de caminar, como si el suelo debiera sentirse honrado de que sus pies lo tocaran. Ahí está, dijo una de las acompañantes, señalando el puesto de Lucía con un dedo donde brillaba un anillo que debía costar una fortuna. Dicen que esta muchacha tiene las flores más bonitas del mercado, aunque mira el mugreral donde las vende. No entiendo por qué no se consigue un local decente. Se rieron las 3. Se rieron con esa risa que Lucía conocía bien, esa risa que no tiene alegría sino desprecio, esa risa que usan las mujeres que nunca han sabido lo que es tener que pedir disculpas por existir, por ocupar espacio en el mundo, por atreverse a respirar el mismo aire que ellas. La del vestido blanco se acercó al puesto de Lucía con la expresión de quien está haciendo un favor monumental,
de quien está descendiendo de su pedestal para mezclarse con la plebe. Miró las flores como se mira una vitrina de museo, con curiosidad clínica, sin emoción verdadera, sin aprecio por la belleza que tenía enfrente. Me caso en 3 meses, anunció sin siquiera saludar, sin un buenos días, sin un permiso, sin esa cortesía básica que hasta los niños conocen. Y necesito flores. Muchas flores, para la iglesia de San Miguel, para el salón del club campestre, para las mesas de los invitados. Todo tiene que ser blanco, rosas blancas, azucenas, gardenias, todo blanco como mi vestido, nada de colores baratos, nada corriente. Esto es una boda de sociedad, no una fiesta de pueblo. Habrá más de 300 invitados, gente importante. El gobernador vendrá. Necesito que todo sea perfecto. Lucía se levantó de su banquito azul, se sacudió las manos en el delantal que llevaba amarrado a la cintura y asintió con la cortesía que su madre le había enseñado desde niña, esa cortesía que no tiene que ver con someterse, sino con ser educada porque así debe ser una persona decente. Buenos días le dé Dios, señorita, para servirle en lo que se pueda. Las flores blancas son especialidad de la casa. Cultivo rosas blancas que parecen hechas de luna, tan puras que casi brillan en la oscuridad. Y tengo contactos con cultivadores de azucenas en tierra fría, allá en las montañas donde el clima es perfecto para ellas, y me traen las más grandes que ha visto usted en su vida, azucenas del tamaño de trompetas que perfuman todo un cuarto. La muchacha ni siquiera la miró a los ojos. Seguía examinando las flores con esa expresión crítica, tocándolas apenas con las puntas de los dedos como si tuviera miedo de ensuciarse. ¿Cuánto cobras por algo así? Y no me vengas con precios exagerados. Sé lo que valen las flores. Lucía hizo sus cálculos mentalmente, como le había enseñado su madre. Sabía exactamente cuántas flores necesitaría para una boda de ese tamaño. Sabía cuánto trabajo representaba. 3 meses de dedicar casi todo su tiempo a cultivar y preparar específicamente esas flores. 3 meses en los que tendría que descuidar sus ventas regulares, sus clientes de siempre que dependían de ella. 3 meses de inversión en semillas, en tierra buena, en abono, en su tiempo y su cuidado. 3 meses de riesgo porque si algo salía mal, si una plaga atacaba o si el clima no cooperaba, ella perdería todo. Para una boda completa como la que me describe, con decoración de iglesia grande y salón de fiesta, calculando arreglos para las bancas, para el altar, para las mesas de los invitados, centros de mesa, ramos para las damas de honor, serían unos 30,000 pesos, señorita. Ese precio incluye el diseño de los arreglos, que yo misma hago, y la instalación el día de la boda con ayuda de mi compadre que tiene camioneta. El silencio que siguió fue como esos silencios tensos en las películas, como cuando cae un jarrón en cámara lenta y todos esperan a que se rompa contra el suelo y haga 1000 pedazos. Y entonces la muchacha se rió. Se rió con una risa que no tenía ni una pizca de humor, solo veneno puro destilado, solo crueldad concentrada. Se rió tan fuerte que la gente de los puestos cercanos volteó a ver qué pasaba. ¿30,000 pesos? ¿Tú? ¿Una muerta de hambre que vende flores en un puesto de madera podrida me va a cobrar 30,000 pesos? ¿Tú que hueles a tierra y a sudor te atreves a pedirme esa cantidad? Las acompañantes también se rieron, contagiadas por la crueldad de su amiga. La madre se tapó la boca con la mano como conteniendo la risa, pero dejándola escapar entre los dedos, como si fuera algo vergonzoso pero inevitable, como si la situación fuera tan absurda que no podía evitarlo. Señorita, intentó explicar Lucía, sintiendo cómo la sangre se le subía al rostro, sintiendo cómo las orejas se le ponían calientes de la vergüenza y del coraje mezclados. Ese precio es justo para la cantidad de trabajo que representa hacer todo lo que me pide. Yo misma cultivo las flores desde la semilla. Yo misma las cuido todos los días. Yo misma diseño los arreglos con amor. Yo misma los instalo. No es solo comprar flores y ponerlas en un florero. Es arte, es dedicación, es... ¿Arte? La interrumpió la muchacha, acercándose más, tanto que Lucía pudo oler su perfume francés, un perfume que debía costar lo que ella ganaba en un mes, un perfume tan fuerte que casi mareaba. Tú no sabes nada de arte, tú eres una india ignorante que ni siquiera terminó la escuela. Lo sé porque mi madre me contó de ti.
Dicen que tu madre murió pobre como una rata y que tú vas por el mismo camino. ¿Y te atreves a hablarme de arte? Cada palabra era una bofetada. Cada frase era un cuchillo. Lucía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas que peleaban por salir, pero se negó a llorar delante de esas mujeres crueles. Se negó a darles ese gusto, esa satisfacción de verla quebrada. Apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Mis disculpas si la ofendí, señorita, dijo Lucía con la voz quebrada pero todavía firme, todavía digna. No era mi intención faltarle al respeto de ninguna manera. Es solo que ese es el precio justo de mi trabajo, el precio que cobro por mi tiempo y mi esfuerzo. Pero entiendo si le parece mucho. Hay otros floristas en el pueblo que quizás puedan ofrecerle mejores precios. ¿Mi trabajo? Se burló Rebeca, y fue la primera vez que Lucía escuchó su nombre porque una de las acompañantes la llamó así. ¿Tu trabajo? Tu trabajo no vale nada, ¿me oyes? Nada. Eres una don nadie. Una pobre muerta de hambre que debería agradecerme de rodillas que siquiera me paré en tu mugreral de puesto. Mírate, mira cómo vistes, mira tus zapatos rotos, mira tu vestido que parece trapo de cocina, y tienes el descaro de cobrarme como si fueras alguien importante. Rebeca tomó una rosa del puesto, una de las rosas blancas que Lucía había cortado esa misma mañana cuando todavía había rocío sobre los pétalos, todavía fresca, todavía perfecta, todavía llena de vida. La examinó con desdén, como si fuera basura, y luego, mientras Lucía miraba horrorizada sin poder creer lo que estaba viendo, la dejó caer al suelo del mercado, donde cayó sobre un charco de agua sucia, donde el barro manchó sus pétalos inmaculados. Eso es lo que vale tu trabajo. Nada. Basura. Y tú, indita del demonio, aprende tu lugar en este mundo. Hay gente como yo y hay gente como tú. Nosotros mandamos, ustedes obedecen. Nosotros tenemos derechos, ustedes tienen obligaciones. Nosotros nacimos para brillar, ustedes nacieron para servir. Así es como funciona el mundo desde siempre y así seguirá siendo. Más te vale que no se te olvide nunca. Más te vale que entiendas que no importa cuánto te esfuerces, siempre serás lo que eres. Una pobre, una nadie. Vámonos, hija, dijo la madre, tomando del brazo a Rebeca con delicadeza. No vale la pena ni perder el tiempo discutiendo con esta gente. Don Esteban de la Rosa de Oro nos hará un precio especial. Él sí sabe de flores finas, de flores para gente de nuestra clase. Él sí entiende lo que necesitamos. Además, su local tiene aire acondicionado y no huele a sudor como este mercado horrible. Tienes razón, mamá, respondió Rebeca. Pero antes de irse, se volteó hacia Lucía una última vez, con esos ojos llenos de desprecio, con esa boca pintada de rojo torciéndose en una mueca de disgusto. Y tú, indita ignorante, aprende de una vez tu lugar. No vuelvas a atreverte a hablarle así a tu superior. No vuelvas a cobrar precios que no te corresponden. No vuelvas a creerte importante, porque no lo eres. Nunca lo has sido, nunca lo serás. Eres y siempre serás una vendedora de flores muerta de hambre en un puesto de madera podrida. Eso es todo lo que eres. Eso es todo lo que serás jamás. Se fueron con ese mismo taconeo arrogante con el que habían llegado, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y crueldad barata, dejando a Lucía ahí parada como estatua de sal, temblando entera, sintiendo cómo el mundo se le hacía pequeño y oscuro. Lucía se quedó ahí parada unos segundos que parecieron horas, viendo cómo se alejaban esas mujeres que acababan de pisotear no solo su rosa, sino también su dignidad. Sintió como todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de coraje, de esa rabia impotente que solo conocen los que han sido humillados sin merecerlo, los que han sido tratados como menos que humanos solo por ser pobres, solo por no haber nacido en la familia correcta, en la casa correcta, con el apellido correcto. Se agachó a recoger la rosa del suelo, esa rosa que momentos antes era perfecta y que ahora estaba manchada de barro y de crueldad. La limpió con cuidado, con todo el amor del mundo, quitándole el barro pétalo por pétalo, susurrándole palabras de consuelo como si la flor pudiera oírla, y la puso en agua limpia con azúcar. Todavía podía salvarse, todavía tenía belleza para dar, aunque la hubieran pisoteado. Don Chuy
que había escuchado todo desde su puesto de verduras a 2 metros de distancia, se acercó con pasos lentos de viejo sabio. Traía una naranja grande en la mano, de esas naranjas dulces que solo se dan en su tierra. Ten, mija, cómetela. Te va a hacer bien. El coraje amarga la sangre y no hay nada mejor que algo dulce para endulzar el alma. Gracias, don Chuy, dijo Lucía, tomando la naranja con manos que todavía temblaban un poco. No les hagas caso a esas víboras ponzoñosas, dijo el viejo, escupiendo en el suelo como sellando su opinión con esa costumbre que tienen los hombres de campo. Mi abuela, que en paz descanse, solía decir que los que humillan al pobre nomás demuestran que su alma es más pobre que cualquier cartera vacía. Y esas mujeres, mija, tienen el alma podrida. Podrida de orgullo, podrida de vanidad, podrida de creer que el dinero las hace mejores cuando lo único que hace es mostrar lo vacías que están por dentro. Lucía asintió, pero no dijo nada porque no confiaba en su voz, porque sabía que si abría la boca para hablar se le iba a quebrar, y las lágrimas que había estado conteniendo iban a salir como río desbordado. Se sentó en su banquito azul celeste y se comió la naranja despacio, limpiándose las lágrimas que sí se escaparon con el dorso de la mano, prometiéndose en silencio que esa sería la última vez, la última maldita vez, que alguien la hacía sentir menos de lo que era, menos de lo que valía, menos de lo que su madre le había enseñado que era. Una mujer digna, trabajadora, honesta, que no tenía por qué avergonzarse de nada. Pero el destino, ese cuentista bromista que teje historias cuando menos las esperamos, ese director de teatro invisible que mueve los hilos de nuestras vidas, tenía otros planes para Lucía Remedios y para la orgullosa y cruel Rebeca Santillán de la Vega. Los días fueron pasando como pasan los días en los pueblos donde nada cambia y todo permanece igual, donde las estaciones van y vienen, pero la vida sigue su curso lento y predecible. Lucía siguió yendo al mercado con sus flores cada madrugada. Don Chuy siguió regalándole jitomates y diciéndole refranes de su abuela. Doña Socorro siguió fiándole tamales cuando el dinero no alcanzaba para comer 3 veces al día. Y las flores siguieron brotando en su terrenito detrás de la casa, porque las flores no conocen de humillaciones, ni de vergüenzas, ni de clasismo. Solo saben hacer lo que nacieron para hacer, florecer y dar belleza al mundo, aunque nadie las aprecie. Pero había algo diferente en Lucía desde aquel encuentro horrible con Rebeca. Una determinación nueva que brillaba en sus ojos. Una fuerza que no tenía antes. Cada mañana, después de montar su puesto y acomodar sus flores, dedicaba una hora extra a trabajar en algo especial, en algo que guardaba como secreto. En un rincón de su terreno, en la parte de atrás donde el sol daba justo en el ángulo perfecto y donde la tierra era más rica, más generosa, había sembrado algo que su madre le había dado justo antes de morir, en esos últimos días, cuando ya no podía levantarse de la cama. Una raíz antigua, una raíz que su abuela le había dado a su madre cuando ella era joven, y su bisabuela a su abuela en su momento. Y así hacia atrás en el tiempo, generación tras generación de mujeres, Remedios pasándose ese tesoro. Una raíz que, según la leyenda familiar que se contaba en susurros, daba las rosas más hermosas del mundo, pero solo florecía una vez cada ciertos años, y solo florecía para quien la cuidara con amor verdadero, con devoción, con respeto por la magia antigua que guardaba en su interior. Lucía había estado cuidando esa planta durante 3 años largos. La regaba con agua de lluvia que recogía especialmente en cubetas, nunca con agua de la llave porque decían que el cloro mataba la magia. Le cantaba en las mañanas, canciones que su madre le había enseñado, canciones viejas en náhuatl que ni siquiera entendía bien pero que cantaba con el corazón. Le quitaba cada hierba mala que se atreviera a crecer cerca, protegiéndola como una madre protege a su hijo. Le ponía el mejor abono que podía conseguir. Y le hablaba, le contaba sus penas y sus alegrías, porque su abuela decía que las plantas escuchan, que sienten, que saben. Y ahora, finalmente, después de 3 años de paciencia y cuidado, había comenzado a brotar. 3 botones, todavía cerrados, todavía verdes con apenas un toque de blanco asomándose.
pero con la promesa en su forma de convertirse en algo extraordinario, algo que el mundo no había visto en mucho tiempo. Mientras tanto, en la casa grande de los Santillán de la Vega, esa casa enorme en lo alto de la colina con vista a todo el pueblo, con jardines que parecían de palacio y fuente con querubines, los preparativos de la boda seguían a toda máquina como tren sin frenos. Rebeca había contratado a don Esteban de la Rosa de Oro para que se encargara de todas las flores, absolutamente todas. El precio había sido exorbitante, 70,000 pesos que hacían que los 30,000 que había pedido Lucía parecieran una ganga, pero para la familia Santillán con sus tierras y sus negocios y su apellido de abolengo eso era calderilla, era menos que propina. Lo importante no era el precio, sino la ostentación, la apariencia, el que todos en el pueblo y en la región entera, y hasta en la capital, hablaran de la boda del año, de la boda del siglo, de la boda que pondría a San Miguel de las Rosas en el mapa de la alta sociedad. Don Esteban, aquel hombre del bigote engominado y los anillos de oro en todos los dedos, había prometido con su voz melosa de vendedor profesional traer rosas importadas de Colombia, las mejores del continente. Azucenas de invernadero de la capital, cultivadas con tecnología de punta, gardenias traídas especialmente para la ocasión desde quién sabe dónde. Había mostrado catálogos brillantes con fotografías de bodas de la alta sociedad, de bodas de millonarios y celebridades. Había hablado largo y tendido de su experiencia internacional, trabajando en bodas en Nueva York, en París, en Milán, aunque todos sabían que nunca había salido del país. Había prometido arreglos dignos de una reina, flores que harían llorar de emoción a los invitados. Y Rebeca, vanidosa y crédula como era, se había tragado cada palabra como si fuera miel, sin cuestionar nada, sin pedir pruebas, solo deslumbrada por las promesas grandiosas y el prestigio del nombre La Rosa de Oro. Pero don Esteban Villalobos tenía un problema grave, un problema que él guardaba muy bien escondido detrás de su sonrisa profesional y sus promesas grandiosas y sus trajes caros. Sus contactos exclusivos resultaron no ser tan exclusivos ni tan confiables. El proveedor de Colombia le había cancelado la orden en el último momento porque había conseguido un cliente mejor que pagaba más. Los invernaderos de la capital le habían subido los precios al doble, al triple, cuando se enteraron de que era para una boda de alta sociedad y vieron la oportunidad de sacar más dinero. Y él, atrapado entre su orgullo de hombre importante y su codicia de comerciante sin escrúpulos, no tuvo el valor ni la decencia de admitir ante Rebeca y su familia que no podría cumplir con lo prometido, que había exagerado sus capacidades, que se había metido en camisa de 11 varas. Así que hizo lo que hacen los hombres sin honor cuando se ven acorralados, cuando las mentiras los alcanzan, cuando no hay escapatoria. Decidió hacer trampa, decidió engañar. Una semana antes de la boda, cuando el tiempo se le estaba acabando y el pánico empezaba a apretarle el pecho, don Esteban comenzó a comprar flores en el mercado común y corriente, no en los lugares elegantes que había mencionado, no de sus supuestos proveedores exclusivos internacionales, sino en el mercado humilde de San Miguel, de los vendedores ambulantes que llegaban de otros pueblos, de los puestitos humildes como el de Lucía, pagando precios bajísimos y a veces cuando podía, simplemente robando cuando los vendedores se distraían o iban al baño. Compraba rosas corrientes y las hacía pasar por colombianas. Compraba azucenas del mercado y las maquillaba con sprays brillantes para que parecieran de invernadero. Compraba gardenias locales a 2 pesos y las vendía como si vinieran de jardines imperiales. Y luego las llevaba a su florería con aire acondicionado. Las maquillaba más con productos químicos que las hacían brillar artificialmente y las empacaba en cajas elegantes con su logotipo dorado y su sello de calidad internacional garantizada, que no significaba absolutamente nada. Era todo una farsa, todo mentira, todo engaño. Pero don Esteban se decía a sí mismo que no estaba haciendo nada malo, que al fin y al cabo flores eran flores, que la gente rica no sabía distinguir, que lo importante era la presentación. Lucía no sabía nada de todo esto, no tenía idea del fraude que se estaba cocinando. Ella seguía con su rutina de siempre, cuidando sus flores con amor,
atendiendo a sus clientes con paciencia, barriendo su puesto, regando sus plantas, viviendo su vida humilde pero honesta, y esperando pacientemente a que sus rosas especiales, esas rosas de la raíz mágica, florecieran finalmente. Y una mañana, exactamente 4 días antes de la boda de Rebeca, cuando el calendario marcaba que solo faltaba un suspiro para el gran evento, sucedió el milagro. Los 3 botones se abrieron durante la noche. Cuando Lucía llegó a su terreno esa madrugada del jueves, todavía con las estrellas brillando en el cielo como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, todavía con el frío de la noche mordiéndole la piel, casi se cayó de espaldas de la pura impresión. Las 3 rosas habían florecido durante la oscuridad, en esas horas misteriosas cuando el mundo duerme y la magia puede suceder sin testigos. Y eran, sin exagerar ni un poquito, sin mentir ni adornar, las flores más hermosas que había visto en toda su vida de florista, en todos sus años trabajando con plantas. Eran blancas, pero no de un blanco común y corriente como las otras rosas blancas que cultivaba. Era un blanco que parecía brillar con luz propia, como si cada pétalo estuviera hecho de luna líquida, de nieve que nunca se derrite, de luz de estrellas condensada. Y el perfume, Dios santo y todos los ángeles, el perfume era como si alguien hubiera capturado la esencia misma de la primavera, de todos los amaneceres hermosos del mundo, de todas las cosas buenas y puras, y la hubiera concentrado en esas 3 flores. Era un perfume que te llenaba el pecho de nostalgia por cosas que nunca habías vivido, que te hacía recordar momentos felices que quizás nunca sucedieron, que te hacía llorar sin saber por qué. Lucía se quedó ahí parada varios minutos, simplemente mirándolas, incapaz de moverse, incapaz de hacer otra cosa que no fuera admirar esa belleza imposible que había brotado de la tierra, gracias a 3 años de cuidado paciente. Sentía que estaba ante algo sagrado, algo que trascendía el simple hecho de ser flores. Eran un regalo, un mensaje, una bendición de sus antepasadas, de todas esas mujeres remedios que habían cuidado esa raíz antes que ella. Finalmente, cuando el sol empezó a asomar y supo que tenía que irse al mercado, Lucía cortó las 3 rosas con todo el cuidado del mundo, usando sus mejores tijeras que guardaba solo para ocasiones especiales, susurrándoles palabras de agradecimiento en voz baja, pidiéndoles perdón por cortarlas, pero prometiéndoles que iban a cumplir un propósito importante, aunque ella todavía no sabía cuál. Las envolvió en el mejor papel que tenía, papel de seda que había comprado hacía meses y guardado para algo especial. Las puso en agua limpia con azúcar disuelta, en un jarrón que había sido de su abuela, y las llevó a su puesto del mercado con pasos cuidadosos, protegiéndolas como si fueran bebés recién nacidos. Pero no las exhibió en su puesto como hacía con las otras flores. Las guardó debajo del mostrador, en un lugar especial que había preparado, en una cajita de madera forrada con tela suave, porque algo en su corazón, una voz que sonaba mucho a la de su madre, le decía que esas flores tenían un destino que ella todavía no comprendía, que no debían venderse al primer cliente que pasara, que estaban esperando su momento, su razón de ser. El sábado, el día de la boda de Rebeca Santillán de la Vega, con el licenciado Rodrigo Maldonado, amaneció con un cielo azul tan perfecto que parecía pintado por un artista, sin una sola nube, con el sol brillando generoso pero no demasiado caliente. Era uno de esos días que parecen hechos específicamente para celebraciones, para momentos especiales, para que la gente recuerde por años que el día fue perfecto. La iglesia de San Miguel, la más grande del pueblo, con sus torres que se veían desde cualquier punto, había sido transformada en lo que se suponía debía ser un palacio de ensueño blanco. Bueno, casi, porque cuando Rebeca llegó a las 3 de la tarde para la última revisión antes de la ceremonia que estaba programada para las 6, cuando entró a la iglesia con su séquito de damas de honor, y su madre y su organizadora de bodas, lo que vio la dejó completamente helada, paralizada de horror. Los arreglos florales eran un desastre absoluto, un desastre que no tenía nombre. Las rosas que supuestamente eran importadas de Colombia estaban marchitas, con los pétalos caídos, algunas directamente muertas y negras en las orillas.
Las azucenas, que debían venir de invernaderos de alta tecnología, tenían las hojas amarillas y manchadas. Las gardenias, que costaban una fortuna, despedían un olor raro, desagradable, como a humedad y abandono y flores olvidadas en un jarrón sucio. Don Esteban había hecho un trabajo de maquillaje, de apariencia, poniendo las flores más muertas en el fondo de los arreglos y las que todavía conservaban algo de vida al frente, tratando de crear una ilusión, pero el calor del día y la falta de cuidado adecuado, porque las había cortado demasiado pronto y no las había mantenido en agua, habían revelado el fraude de la manera más cruel posible. ¿Qué demonios es esto?, gritó Rebeca, con una voz tan aguda que los pajaritos que habían anidado en el campanario de la iglesia huyeron espantados. Esto no son las flores que me prometiste, Esteban. Me dijiste rosas colombianas de la mejor calidad, azucenas de invernadero, y me traes esta basura, estas flores muertas, esta porquería. Don Esteban, que estaba ahí supervisando la instalación, o más bien tratando desesperadamente de hacer que el desastre se viera menos desastroso, sudaba como si estuviera en el mismísimo infierno. Gotas gordas de sudor le corrían por la frente arruinando su maquillaje capilar, que usaba para tapar la calvicie. Se retorcía las manos con sus anillos brillando burlonamente. Tartamudeaba excusas que no convencían ni a él mismo, excusas patéticas que sonaban huecas en el espacio alto de la iglesia. Señorita Rebeca, es que hubo un problema con el proveedor, un problema de última hora que no pude prever. Pero estas flores son de calidad. Lo que pasa es que el calor de hoy ha sido muy intenso, muy fuerte, y las flores son delicadas, son sensibles. El calor nada, mentiroso, gritó Rebeca, y había que reconocer que en su furia había algo de justicia poética, porque ella misma había tratado tan mal a otros. Nos has estafado. Te pagamos 70,000 pesos, 70,000 pesos que tú pediste, que tú dijiste que era el precio justo por flores internacionales de primera calidad, y nos traes estas flores muertas que probablemente compraste en el mercado por 2 pesos. Mi hija tiene razón, chilló la madre de Rebeca, igual de histérica, con su peinado perfecto empezando a deshacerse de tanto que movía la cabeza. Esto es un fraude, una estafa. Te vamos a demandar, te vamos a meter a la cárcel, te vamos a arruinar. Don Esteban intentó decir algo más, alguna otra excusa, alguna otra mentira, pero vio en los ojos de esas mujeres furiosas que ya no había manera de salvarse, que el engaño había sido descubierto, que su prestigio y su negocio estaban terminados. Así que hizo lo único que podía hacer, lo que hacen las ratas cuando el barco se hunde. Corrió. Literalmente salió corriendo de la iglesia, dejando atrás su mochila con herramientas y su dignidad, si es que alguna vez había tenido alguna. La noticia del desastre se regó por el pueblo de San Miguel de las Rosas más rápido que un incendio en temporada seca, más rápido que los chismes más jugosos. En el mercado, que quedaba a solo 4 cuadras de la iglesia, absolutamente todos comentaban el drama con esa mezcla de lástima y satisfacción que la gente siente cuando los poderosos caen. Don Chuy se reía con ganas, golpeándose el muslo. «Ya ves, mija Lucía», le dijo con su voz ronca de fumador de toda la vida. «Ya ves cómo trabaja Dios. No es mudo ni es ciego. La soberbia siempre, siempre se cae de bruces. Siempre le llega su día del juicio. Mi abuela decía que el que escupe para arriba, en la cara le cae. Y ahí está la prueba viva». Pero Lucía, sentada en su banquito azul acomodando unos claveles rojos, no sentía la alegría vengativa que quizás debería sentir. No sentía esa satisfacción de ver sufrir a quien la había hecho sufrir. En cambio, sentía algo extraño en el pecho, como una inquietud, como una vocecita susurrando que tenía que hacer algo aunque no sabía qué. Una vocecita que sonaba exactamente igual que la de su madre. Fue entonces, en ese momento preciso de duda, cuando vio pasar corriendo por la plaza a una de las damas de honor de Rebeca. Era una muchacha joven, no tendría más de 20 años, con un vestido rosa de dama de honor, que debía haber costado una fortuna. Corría con los tacones en la mano, llorando, con el maquillaje corrido formando ríos negros por las mejillas. Se detuvo en la fuente del centro de la plaza a beber agua, doblándose para meter las manos en el agua y mojarse la cara. Lucía sintió algo moverse dentro de ella, compasión,
empatía. Esa capacidad humana de sentir el dolor ajeno, incluso cuando ese ajeno nos ha lastimado. Se levantó de su banquito y se acercó caminando despacio. ¿Qué pasó, muchacha?, preguntó, aunque ya sabía perfectamente la respuesta. La joven, que resultó llamarse Daniela, y que tenía ojos buenos a pesar de estar hinchados de llorar, la miró con una expresión de desesperación total. Todo está arruinado, completamente arruinado. Las flores están muertas. Rebeca está llorando como no la había visto llorar nunca, ni cuando éramos niñas y se caía. La boda empieza en 2 horas, solo 2 horas, y no hay manera de conseguir flores nuevas a tiempo. Don Esteban huyó como cobarde. Mi prima está deshecha, y sé que ella puede ser difícil a veces, puede ser orgullosa y hasta cruel, pero es mi prima, es familia, y no merece que su boda, el día más importante de su vida, sea un desastre, un recuerdo horrible. Lucía sintió cómo algo se movía dentro de su pecho, como si una puerta se abriera, y escuchó, clara como el agua, la voz de su madre. No era su imaginación, era un recuerdo tan vívido que parecía real. Las palabras que su madre le había dicho en su lecho de muerte, esas últimas enseñanzas que una madre da a su hija cuando sabe que no va a estar ahí para guiarla. El rencor es como agua estancada, mija. Te pudre por dentro, te envenena el corazón hasta que no queda nada bueno en él. La venganza no es dulce como dice la gente, es amarga, más amarga que la peor medicina. Y la única manera de vencer al odio, la única forma de no dejar que la crueldad de otros te convierta en alguien cruel, es con algo más grande, con perdón, con bondad, con amor. Lucía miró hacia su puesto. Vio debajo del mostrador la cajita de madera donde guardaba las 3 rosas perfectas, esas rosas que había cuidado durante 3 años de su vida. Las rosas que habían florecido de la raíz mágica de sus antepasadas. Las rosas que valían más que todo el dinero que le había ofrecido Rebeca, más que todo el dinero que tenía, más que cualquier cantidad, porque eran un tesoro familiar, un legado, una conexión con todas las mujeres remedios que vinieron antes que ella. Y en ese momento, parada ahí en medio de la plaza con Daniela llorando frente a ella, Lucía tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también su corazón, su alma, su manera de entender el mundo. «Espérame aquí un momento», le dijo a Daniela con voz firme. Corrió a su puesto con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Don Chuy, que la conocía bien, que había visto crecer a esa niña, la vio llegar y entendió inmediatamente, con esa sabiduría de los viejos que han vivido mucho, lo que iba a hacer. «¿Estás segura, mija?», preguntó con voz seria. «Esas rosas son tu tesoro, son lo más valioso que tienes». «No, don Chuy», respondió Lucía, y sus ojos brillaban con una luz nueva. «No estoy segura, pero es lo correcto, y a veces lo correcto es más importante que lo seguro». Tomó las 3 rosas de la cajita de madera con manos temblorosas. Las envolvió en el mejor papel de seda que tenía, haciendo un ramo perfecto, atándolo con el listón rojo de su trenza, porque no tenía otro listón más bonito. Y caminó hacia la iglesia con paso firme, pero con el corazón bailándole en el pecho, sintiendo miedo y valor al mismo tiempo, sintiendo que estaba a punto de hacer algo que no tenía vuelta atrás. La escena en la iglesia cuando Lucía llegó era de caos total, de histeria colectiva. Rebeca estaba sentada en una de las bancas del frente, todavía no vestida de novia, sino con un vestido blanco casual, llorando desconsolada con todo el cuerpo sacudiéndose, con el vestido de novia colgado todavía en su percha, esperando un momento que quizás nunca llegaría. Su madre la abanicaba inútilmente con un abanico de seda. Las damas de honor, como 5 muchachas todas vestidas de rosa, trataban de consolarla sin mucho éxito. La organizadora de la boda gritaba por teléfono, tratando de conseguir flores en otros pueblos. Don Esteban había huido, como ya sabemos, como la rata sin honor que era. Y afuera, en el atrio de la iglesia, el novio, el tal licenciado Rodrigo Maldonado, con su traje italiano y sus zapatos que costaban más que lo que Lucía ganaba en un año, estaba fumando un cigarro con expresión de fastidio profundo, como si todo el drama fuera simplemente un inconveniente personal en su agenda apretada, como si no le importara en absoluto
el dolor de su futura esposa. Lucía entró a la iglesia con sus guaraches humildes, golpeando el piso de mármol, haciendo un sonido que retumbó en el silencio tenso. Todos, absolutamente todos, voltearon a verla. Una mujer pobre, vestida con su ropa de siempre, con su vestido verde desteñido, su rebozo viejo, su trenza simple sin adornos, entrando a una boda de la alta sociedad donde claramente no pertenecía, donde no estaba invitada, donde su presencia era una intrusión. El silencio que se hizo fue tan profundo que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Lucía sintió todas las miradas sobre ella, miradas de sorpresa, miradas de curiosidad, miradas de desdén de algunos, pero siguió caminando, un pie delante del otro, directamente hacia donde estaba Rebeca llorando. Se paró frente a ella, tan cerca que podía ver cómo el rímel se le había corrido, cómo tenía los ojos hinchados, cómo todo su maquillaje perfecto estaba arruinado, y le extendió el ramo de las 3 rosas blancas perfectas. «Señorita Rebeca», dijo Lucía con voz clara aunque le temblaba por dentro, «sé que no tengo ningún derecho a estar aquí después de cómo me trató hace unos meses. Sé que no le caigo bien y que probablemente nunca le voy a caer bien. Sé que me ve como alguien inferior, como alguien que no vale nada, pero vine a decirle algo. Nadie, ni siquiera usted, ni siquiera alguien que me humilló y me pisoteó mi dignidad, merece que su boda sea arruinada por un tramposo sin honor como don Esteban. Estas flores que le traigo son lo más valioso que tengo en el mundo. Me costó 3 años cultivarlas, 3 años de cuidado diario. Vienen de una raíz que mi madre me heredó, que mi abuela le heredó a ella, que mi bisabuela le heredó a mi abuela. Son mi tesoro familiar. Valen más que cualquier dinero que usted me pueda ofrecer, pero se las regalo, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, solo porque es lo correcto, solo porque mi madre me enseñó que la verdadera grandeza no está en pisar al que está abajo, sino en levantar al que está caído. Y usted está caída ahorita, señorita Rebeca. Y yo tengo manos para ayudarla a levantarse, y un corazón que gracias a mi madre todavía no aprendió a odiar. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente. No era un silencio incómodo, era un silencio de asombro, de incredulidad, de gente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Rebeca levantó lentamente la vista. Sus ojos, hinchados y rojos de tanto llorar, miraron a Lucía sin comprender al principio. Luego miraron las rosas que Lucía le ofrecía, y cuando las vio realmente, cuando sus ojos captaron la belleza imposible, sobrenatural, de esas flores que parecían brillar con luz propia, se quedó completamente sin aire en los pulmones. ¿Qué son estas flores?», susurró con voz quebrada. «Nunca he visto nada así. Son imposibles. Son demasiado hermosas para ser reales. Son rosas de mi familia», explicó Lucía con orgullo, con ese orgullo bueno que viene de saber de dónde vienes y quién eres. «Mi madre me las heredó antes de morir. Su madre se las había heredado a ella, su abuela a su madre, y así hacia atrás por generaciones. Solo florecen cada ciertos años, y solo florecen para quien las cuida con amor verdadero, con paciencia, con devoción. Son un regalo de mis antepasadas, y ahora son un regalo para usted». Rebeca tomó el ramo con manos temblorosas, como si tuviera miedo de que fuera una ilusión y fuera a desaparecer si lo tocaba. Lo acercó a su nariz. El perfume la envolvió como un abrazo que nunca había recibido, como un perdón que nunca había pedido, como una bendición que no merecía. Y en ese momento, algo sucedió dentro de ella, algo profundo, algo que había estado dormido toda su vida. Algo se rompió. O quizás algo se arregló. Comenzó a llorar de nuevo, pero ya no eran lágrimas de frustración o de coraje, eran lágrimas de vergüenza profunda, de arrepentimiento real, de algo parecido a la comprensión de lo que había sido, de lo que había hecho, de lo que casi se convierte. Yo te traté horrible. Sollozó sin poder parar, con todo el cuerpo sacudiéndose. Te insulté, te humillé, te pisoteé tu flor, te dije cosas crueles, cosas imperdonables. Te traté como si fueras menos que humana. ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Por qué me darías esto? ¿Por qué me darías tu tesoro más valioso? ¿Por qué no me dejas sufrir las consecuencias de mi propia soberbia?
Lucía se encogió de hombros con una sabiduría que no correspondía a sus 22 años. Porque guardar rencor es como cargar piedras en el corazón, señorita. Y yo no quiero vivir así. No quiero que su crueldad me convierta en alguien cruel. No quiero que su odio plante odio en mi corazón. Además, mi madre me enseñó algo antes de morir. Me dijo que la verdadera grandeza no está en pisar al que está abajo, sino en levantar al que está caído. Usted está caída ahorita, señorita Rebeca. Está sufriendo, y yo tengo manos para ayudarla a levantarse. Tengo un corazón que todavía sabe perdonar, y tengo estas flores que necesitan cumplir su propósito. Creo que su propósito era este, llegar a usted, en este momento, enseñarnos a las dos algo importante. El silencio en la iglesia era tan profundo que era casi sagrado. La madre de Rebeca tenía la boca completamente abierta. Las damas de honor se habían quedado congeladas como estatuas. La organizadora de bodas había dejado de gritar por teléfono, y afuera, el licenciado Rodrigo Maldonado había escuchado parte del intercambio y apagó su cigarro con el pie antes de entrar a ver qué demonios estaba pasando. Cuando vio la escena, cuando vio a su prometida llorando, mientras sostenía un ramo de flores que le había dado una mujer pobre que él ni siquiera conocía, cuando vio a Rebeca mirando a esa mujer humilde con algo parecido a adoración o gratitud o respeto, frunció el ceño con disgusto. ¿Qué es este teatro ridículo?, preguntó con desdén, con esa voz de hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido. Rebeca, levántate ya. Deja de hacer tanto drama por unas flores muertas. Ya casi es hora. Los invitados van a empezar a llegar. Tienes que vestirte, tienes que componerte. No puedes salir al altar con esa cara de llorona. Pero Rebeca no se levantó. Se quedó ahí sentada en la banca de la iglesia, mirando las rosas, luego mirando a Lucía, luego mirando a su novio Rodrigo. Y por primera vez en toda su vida de 25 años, realmente vio a Lucía de pie ahí enfrente, pobre en posesiones materiales pero rica en dignidad, generosa sin esperar absolutamente nada a cambio, fuerte en su humildad, poderosa en su bondad. Y luego vio a Rodrigo, parado ahí con su traje italiano que costaba lo que Lucía ganaba en un año, con su expresión de fastidio, con su falta total de empatía, sin una sola pizca de compasión, sin un gramo de bondad en todo su cuerpo elegante. ¿Sabes qué, Rodrigo?, dijo Rebeca, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, ensuciándose más el maquillaje arruinado pero sin importarle ya. Esta mujer a la que yo traté como basura, como si fuera menos que nada, esta mujer a la que insulté y humillé sin piedad, acaba de demostrarme más amor, más valor humano, más nobleza de corazón, que tú en todos los meses que llevamos de compromiso. En todo el tiempo que hemos estado juntos, nunca, ni una sola vez, te he visto hacer algo generoso, algo que no te beneficie, algo que requiera sacrificio real. Rodrigo se rió con esa risa incómoda y nerviosa de los hombres que no saben cómo lidiar con las emociones, que prefieren burlarse antes que sentir. ¿De qué carajos hablas? Estás histérica, Rebeca. Es normal. Todas las novias se ponen nerviosas el día de la boda. Pero ya basta de drama. Cálmate de una vez que nos esperan en el altar. Tenemos 200 invitados afuera. El gobernador viene. Mis socios están ahí. Esto es importante para mi carrera. No lo arruines con tus tonterías sentimentales. No, dijo Rebeca, y la palabra sonó como una campana, clara y definitiva, retumbando en las paredes altas de la iglesia. No me voy a casar contigo, Rodrigo. El silencio explotó en murmullos y exclamaciones ahogadas. La madre de Rebeca se llevó las manos al pecho como si le hubiera dado un infarto. Las damas de honor se miraron unas a otras sin saber qué hacer o qué decir. La organizadora de bodas casi se desmaya ahí mismo. ¿Qué dijiste?, preguntó Rodrigo, bajando peligrosamente la voz, con esa voz amenazante que usan los hombres acostumbrados a controlar. Rebeca se levantó de la banca sosteniendo el ramo de rosas contra su pecho, como si fuera un escudo protector, como si fuera una armadura. Dije que no me voy a casar contigo, y te voy a decir por qué, aunque me cueste admitirlo. Porque recién me di cuenta de algo terrible. Yo soy tú, Rodrigo, o era exactamente como tú, soberbia sin razón, cruel con los que no pueden defenderse.
convencida de que el dinero y el apellido me hacen mejor que los demás, convencida de que la gente pobre no tiene sentimientos, no tiene dignidad, no merece respeto. Y no quiero ser así ni un día más. No puedo casarme contigo porque sería como casarme con todo lo peor de mí misma. Sería condenarme a una vida sin amor real, sin bondad, sin nada que valga la pena más allá del dinero y las apariencias. Rodrigo la miró con un desprecio tan puro, tan concentrado, que hasta daba miedo verlo. Estás completamente loca, Rebeca. Has perdido la razón por completo, y vas a arrepentirte de esto por el resto de tu vida miserable. Te voy a hacer la vida imposible. Mi familia tiene poder. Te vamos a arruinar, a ti y a tu familia. Quizás tengas razón, admitió Rebeca, y había en su voz una paz nueva, una certeza que nunca había sentido. Quizás me arrepienta, quizás esto sea el error más grande de mi vida, pero prefiero arrepentirme 1000 veces de cancelar esta boda que arrepentirme toda mi vida de haberme casado con un hombre que no tiene corazón, que no sabe amar, que solo sabe usar a la gente. Vete, Rodrigo, vete de aquí. Esta boda se cancela, se acabó. Rodrigo ni siquiera dijo nada más. Su orgullo estaba demasiado herido para seguir discutiendo. Se dio media vuelta y salió de la iglesia con pasos furiosos, golpeando la puerta de madera con tanta fuerza que retumbó en toda la nave. Y con él se fue todo ese aire falso y pretencioso que había llenado ese lugar sagrado, dejando en su lugar algo más limpio, más real, más verdadero. Rebeca se volteó hacia Lucía con las lágrimas todavía corriéndole por las mejillas, arruinando el maquillaje que había costado 300 pesos aplicar, volviendo su rostro más humano, más real, más vulnerable de lo que había sido nunca. Lucía Remedios, dijo con voz quebrada pero firme, no tengo palabras suficientes en todo el idioma español para disculparme por cómo te traté, por las cosas horribles que te dije, por cómo pisoteé tu dignidad. No tengo palabras para agradecerte lo que acabas de hacer por mí, lo que acabas de darme. No solo estas flores que son lo más hermoso que he visto jamás, sino esta lección, este regalo de mostrarte tal como eres, de enseñarme que hay algo más grande que el dinero y el poder, que hay bondad en el mundo, que hay perdón, que hay esperanza. Quiero cambiar, Lucía. Quiero ser mejor. Quiero aprender de ti. Y si tú me lo permites, si tú me das esa oportunidad que no merezco en absoluto, si tu corazón generoso tiene todavía espacio para perdonarme, quiero empezar por hacer algo bueno, algo que signifique algo. ¿Qué cosa, señorita?, preguntó Lucía, todavía sin poder creer completamente lo que estaba pasando, sintiéndose como si estuviera en un sueño. Quiero que trabajes conmigo, dijo Rebeca, y en su voz había una determinación nueva. Tengo un terreno enorme en la casa de mi familia, muchísimo espacio que no usamos para nada útil, jardines decorativos que solo sirven para presumir, y quiero que me enseñes lo que sabes de flores, todo lo que aprendiste de tu madre y tu abuela. Quiero que montemos juntas un negocio, un vivero, el mejor vivero de toda la región, el más hermoso, el más grande. Tú pones el conocimiento y el amor por las plantas que claramente tienes. Yo pongo el capital para las inversiones iniciales y los contactos para vender. Y repartimos las ganancias en partes iguales, mitad y mitad, como socias verdaderas, como amigas, si algún día me perdonas lo suficiente como para considerarme digna de tu amistad. Lucía sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No lágrimas de dolor esta vez, ni lágrimas de humillación, sino lágrimas de esa emoción grande y confusa que no tiene nombre específico en ningún idioma, pero que se siente como esperanza mezclada con alegría, mezclada con incredulidad de que las cosas buenas puedan pasar. ¿De verdad?, susurró con voz temblorosa. ¿De verdad lo dice? ¿No es solo cosa del momento? ¿No se va a arrepentir mañana cuando se le pase la emoción? De verdad, prometió Rebeca, tomando las manos de Lucía entre las suyas. Esas manos suaves de mujer que nunca había trabajado en tierra, tocando las manos callosas de mujer que conoce el trabajo duro. Y lo primero que vamos a hacer juntas es asegurarnos de que don Esteban Villalobos pague por su fraude. Voy a demandarlo con los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Y el dinero que recuperemos de esa demanda, cada peso,
Va a ser la inversión inicial para montar nuestro vivero, nuestro negocio, nuestra sociedad. Te lo prometo, Lucía. Te lo juro por estas flores que me salvaron de mí misma. La madre de Rebeca, que había estado escuchando todo esto con una mezcla de horror y confusión pintada en el rostro, finalmente encontró su voz. Hija, por favor, piensa bien lo que estás diciendo. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿Cancelar la boda con Rodrigo? ¿El sobrino del gobernador? La gente va a hablar. Van a decir que te volviste loca. Van a decir cosas horribles. Van a... Que hablen todo lo que quieran hablar, mamá. Interrumpió Rebeca con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Toda mi vida me importó lo que la gente dijera. Toda mi vida viví tratando de impresionar a gente que en el fondo no me importa. Y mira dónde me trajo eso. Casi me caso con un hombre horrible que no me amaba de verdad. Casi me convertí en una persona que detesto. Ya no más, mamá. No más mentiras. No más apariencias. No más crueldad disfrazada de superioridad. Quiero ser mejor y voy a empezar ahora mismo. Y así fue como todo cambió en San Miguel de las Rosas ese sábado de boda cancelada. Las semanas que siguieron a ese día memorable fueron de escándalo delicioso para todo el pueblo de San Miguel de las Rosas. Todos, absolutamente todos, hablaban de la boda que nunca fue, de la novia que había dejado plantado al novio enfrente de toda la alta sociedad, de la florista humilde que había regalado su tesoro más preciado, del vivero que la señorita Santillán, la orgullosa Rebeca, estaba montando con la florista pobre del mercado. Algunos decían que Rebeca había perdido completamente la razón. Otros decían que era lo mejor que le había pasado en la vida. Y otros más simplemente se quedaban callados, pensando en sus propias vidas, en sus propias crueldades, en sus propias oportunidades de ser mejores. Don Esteban Villalobos fue demandado formalmente por fraude con todas las de la ley. Perdió el juicio porque la evidencia era contundente. Perdió su florería que tuvo que vender para pagar las multas y los daños. La Rosa de Oro cerró sus puertas para siempre, y el letrero elegante que había estado ahí por 20 años fue quitado una mañana lluviosa mientras la gente del pueblo miraba sin mucha lástima. Con el dinero recuperado del fraude, más una buena inversión de la familia Santillán que vendió unas tierras, nació Flores Remedios y Santillán, un vivero que combinaba el conocimiento ancestral de Lucía con los recursos y los contactos de Rebeca. Al principio fue raro, muy raro. Dos mujeres de mundos completamente diferentes, que venían de realidades opuestas, tratando de trabajar juntas, de construir algo nuevo. Rebeca tenía que aprender a ensuciarse las manos por primera vez en su vida, a sentir la tierra bajo las uñas, a sudar bajo el sol, a cansarse de verdad. Lucía tenía que aprender a confiar después de haber sido traicionada tantas veces, a creer que esta vez era diferente, que Rebeca hablaba en serio. Había discusiones, claro que las había. Había momentos de tensión cuando sus diferencias chocaban. Había veces en que Rebeca caía en sus viejos hábitos de mandar sin escuchar. Había veces en que Lucía se cerraba por miedo a ser lastimada otra vez. Había momentos en que las dos querían mandar todo al carajo y regresar a sus vidas anteriores, más simples, más predecibles. Pero había algo más fuerte que las diferencias, algo que las sostenía cuando todo parecía difícil. Había respeto mutuo que crecía cada día. Había un propósito común que las unía. Había gratitud de ambos lados, aunque de diferentes tipos. Y poco a poco, día tras día, entre el aroma embriagante de las rosas y el trabajo bajo el sol implacable, entre las discusiones sobre qué plantar y cómo vender, entre las risas que empezaron a llegar espontáneas, se fue construyendo algo hermoso y verdadero. Una amistad, no perfecta, porque ninguna amistad lo es, pero real, auténtica, ganada con esfuerzo, construida sobre cimientos sólidos de honestidad y vulnerabilidad mutua. El vivero, Flores Remedios y Santillán, creció más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado posible. Las flores de Lucía, cultivadas con el amor y la sabiduría que heredó de su madre, y cuidadas con los mejores recursos que el dinero de Rebeca podía conseguir, se volvieron famosas primero en el pueblo, luego en la región, luego en todo el estado. Llegaban pedidos de ciudades lejanas.
de hoteles elegantes que querían flores únicas, de bodas importantes donde la gente quería algo especial, de eventos gubernamentales, de celebraciones que necesitaban belleza real, no artificial. Y siempre, siempre, en el centro del vivero, en un lugar de honor donde todo el mundo pudiera verlas, había 3 rosas blancas que nunca estaban a la venta. Era el ramo especial, el ramo sagrado, que Lucía cuidaba con amor especial y que florecía cada año como recordatorio viviente de que la belleza más grande no está en las flores mismas, por hermosas que sean, sino en el corazón humano cuando decide conscientemente escoger la bondad sobre el rencor, el perdón sobre la venganza, el amor sobre el odio. Don Chuy, ya con 73 años encima y las rodillas que le dolían cuando iba a llover, solía ir a visitarlas al vivero en las tardes. Se sentaba en una silla cómoda bajo la sombra generosa de un árbol de mango que Lucía había plantado, y las miraba trabajar, una sonrisa arrugada en su viejo rostro sabio, sus ojos brillando con satisfacción de ver algo bueno nacer en el mundo. Mi abuela tenía razón en todo, decía con su voz ronca. El que humilla al pobre solo demuestra su propia pobreza de espíritu, pero el que levanta al caído, ese sí que es rico de verdad, rico donde importa, en el corazón. Y ustedes dos, muchachas, son las más ricas que conozco. Y así termina esta historia, mis queridos oyentes, no con un final de cuento de hadas perfecto donde todo es color de rosa y nadie sufre más nunca, sino con algo más valioso que cualquier fantasía, con 2 mujeres que aprendieron la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza, esa que nadie te puede quitar, no está en las cuentas bancarias, ni en los apellidos rimbombantes, ni en los carros que brillan, ni en las casas enormes. Está en la capacidad de mirar más allá del orgullo ciego y encontrar la humanidad compartida en el otro. Está en la valentía de perdonar cuando sería más fácil odiar. Está en la generosidad de dar cuando sería más fácil guardar. Está en la humildad de reconocer cuando nos equivocamos. Está en el coraje de cambiar aunque nos dé miedo, porque la vida, como las flores más hermosas, a veces crece en los lugares más inesperados, en los rincones que no esperábamos, entre las grietas del pavimento. Y las almas más hermosas, esas que brillan de verdad, son las que escogen florecer incluso después de haber sido pisoteadas, las que escogen perdonar incluso después de haber sido lastimadas, las que escogen amar incluso después de haber conocido la crueldad. Rebeca nunca se volvió a casar. Decía con una sonrisa cuando alguien le preguntaba que estaba felizmente casada con su trabajo, con su amistad con Lucía, con la vida que había construido con sus propias manos, que ahora sí tenían callos de verdad. Y Lucía tampoco se casó, aunque no faltaron pretendientes buenos que la cortejaban con flores y canciones. Ambas encontraron algo más grande que el romance de las películas. Encontraron propósito real. Encontraron familia en la amistad elegida. Encontraron que la felicidad verdadera no es un cuento de hadas con vestido blanco y altar y promesas vacías, sino el trabajo honesto que te hace sentir orgullosa, la paz interior que te deja dormir tranquila, y la capacidad de acostarte cada noche sabiendo en tu corazón que fuiste buena con el mundo ese día. Y cuentan, aunque esto quizás sea solo leyenda que el pueblo se inventó después para hacer la historia más mágica, que las 3 rosas blancas de la raíz ancestral nunca dejaron de florecer, que cada año, sin fallar nunca, abrían sus pétalos perfectos exactamente en el aniversario de ese día memorable, cuando Lucía caminó a la iglesia con su regalo imposible, y que su perfume, ese perfume imposible de describir con palabras humanas, se extendía por todo el vivero como una bendición silenciosa, como un recordatorio aromático de que la magia existe cuando los corazones se abren, como recordatorio eterno de que un solo acto de bondad, por pequeño que parezca en el momento, puede cambiar no una vida, sino 2, o 3, o todo un pueblo entero, como ondas en el agua cuando tiras una piedra, expandiéndose infinitamente. Y cuando las niñas del pueblo, esas con ojos curiosos y preguntas infinitas, pasaban por el vivero y preguntaban por qué esas 3 rosas eran tan especiales, por qué estaban ahí en ese lugar de honor y nunca se vendían,
Lucía y Rebeca se miraban con complicidad y les contaban la historia completa, no para presumir sus roles como heroínas, no para alardear de su bondad o su cambio, sino para enseñarles una lección que vale más que todo el oro del mundo, más que todos los tesoros de todos los reyes, que el perdón no es debilidad como a veces nos hacen creer, sino la fortaleza más grande, que la generosidad no es ingenuidad de tontos, sino sabiduría de sabios, que a veces, muchas veces, el ramo más valioso que podemos dar no es el que vendemos por dinero contante y sonante, sino el que regalamos con el corazón abierto sin esperar absolutamente nada a cambio. Porque las flores se marchitan eventualmente, mis queridos oyentes, es ley de naturaleza, pero el amor verdadero y la bondad real, esos florecen para siempre en el jardín invisible del alma humana. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pero la lección esa sigue viva, respirando, esperando, floreciendo, esperando a que alguien, quizás alguno de ustedes que me escuchan ahora mismo, la ponga en práctica cuando llegue su momento de escoger. Cuando llegue ese momento inevitable en que tienen que decidir entre el rencor o el perdón, entre la venganza o la gracia, entre cerrar el corazón o abrirlo, entre guardar las piedras o regalar las flores. Escojan bien, mis queridos, que las flores del alma, esas que nadie ve pero todos sienten, esas sí que valen la pena cultivar con paciencia y regar con amor cada día de nuestra vida. Que así sea. Amén.